Ahora vamos a ver apendicitis. Primero vamos a ver definición, etiologías, cuadro clínico, exploración física, diagnóstico, estudios de laboratorio, diagnóstico diferencial, tratamiento y complicaciones. Entonces, ya puntos más específicos los vamos a ver en los siguientes videos, como por qué el dolor va a estar primero referido a una zona y luego a otra zona, y más específico cuáles son los signos clásicos de la expresión física y complicaciones por separado. Ya todo esto más específico lo vemos en los siguientes videos. Entonces, definición de apendicitis es inflamación del apéndice o del ciego. Esto es, tenemos, aquí está esófago, estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto, sigmoides, recto. Entonces, aquí esta es la válvula ileocecal, este es el ilion y este es ya el colon, entonces ya el colon. Y aquí tenemos como una protuberancia que cuelga, así, que es el apéndice, así. Y es continuación, digamos continuación del colon, es como una bolsita, como un saco así vacío, ese es el apéndice. Y vamos a tener inflamación del apéndice. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales podemos tener inflamación del apéndice? Esto es en los adultos, generalmente se va a dar por un fecalito, o sea, porque tengamos aquí una piedra de materia fecal, o sea, materia fecal chica, se queda aquí atorada. Y eso finalmente va a ser inflamación. Aquí, eso es en los adultos. En los niños, generalmente es por hiperplasia linfoide. Hiperplasia linfoide, esto es que tengamos un aumento del número de células linfoides aquí. Recordemos que tenemos cierto tejido en el tracto, cierto tejido linfoide en el tracto gastrointestinal. Y aquí vamos a tener un aumento del número de células linfoides aquí en el tracto gastrointestinal en los niños, y ese aumento de células puede obstruir el apéndice. Esto generalmente se da después de una infección viral. En los niños también se puede dar porque tengamos obstrucción del apéndice por un tumor, que generalmente es un tumor carcinoide. Y también puede ser por lo mismo que sea un cuerpo extraño el que está obstruyendo, o sea, no un fecalito, sino un cuerpo extraño que obstruya la luz. Y puede ser por parásitos que obstruyan aquí el apéndice. Entonces, etiologías de por qué finalmente vamos a tener inflamación del apéndice es un fecalito en los adultos, hiperplasia linfoide en los niños, puede ser por obstrucción por un tumor carcinoide, por cuerpo extraño o por parásitos. Esas son las cosas más comunes de apendicitis. Ahora vamos con cuadro clínico. En su cuadro clínico, y en el siguiente video vamos a ver por qué, o más específico, por qué se va a dar así. Pero básicamente va a ser un paciente que viene con dolor abdominal, generalmente en región periumbilical, y después de 1 hasta 12 horas, el dolor ya no va a ser en región periumbilical, sino que se va a referir a cuadrante inferior derecho, que es la zona en donde está el apéndice, en el cuadrante inferior derecho. Y eso es lo más clásico, es dolor abdominal en región periumbilical, que de 1 hasta 12 horas va a migrar a cuadrante inferior derecho. Esto es como el 90 o 95% de los pacientes. Como en el 70% de los pacientes vamos a tener náusea aparte de esto clásico, y también pueden tener vómito. Ese es cuadro clínico. Ahora, en la exploración física vamos a tener signo de Ropsing. Ahora, los signos que vamos a poner, no todos los pacientes que tienen apendicitis lo tienen, pero si encontramos estos signos, esto sugiere que el paciente puede tener apendicitis.
Entonces, signo de Robsing, esto es, el paciente va a tener aumento de dolor en cuadrante inferior derecho. Cuando al paciente le ponemos presión o hacemos palpación en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces tenemos el paciente, viene con dolor en región periumbilical que migró a cuadrante inferior derecho y vamos a poner presión en el cuadrante inferior izquierdo y eso va a hacer que aumente el dolor en el cuadrante inferior derecho. Es signo de Robsing y eso es muy característico, o sea, sí es positivo. Esto es patognomónico de apendicitis, pero no todos los pacientes que tienen apendicitis tienen esto. Ese es uno. El otro es el signo del psoas. Signo del psoas, que esto es, el paciente va a tener un aumento de dolor igual en el cuadrante superior, cuadrante inferior derecho, cuando hacemos hiperextensión de la cadera, de la articulación de la cadera derecha. Este es el signo del psoas. Y el otro es el signo del obturador. El signo del obturador es igual, vamos a tener un aumento de dolor en cuadrante inferior derecho cuando el paciente hace rotación interna y flexión de la articulación de la cadera derecha. Estos son los signos que podemos encontrar en apendicitis, pero no todos los pacientes que tienen apendicitis van a tener estos signos. Y el otro es signo de rebote. Signo de rebote. Que esto es cuando el paciente que estamos haciendo la exploración apretamos o hacemos presión y de súbito soltamos, eso le va a doler al paciente. Eso es dolor. Y específicamente en la región de cuadrante inferior derecho. Es el signo de rebote. Entonces, eso es lo que vamos a tener en exploración física. Diagnóstico y estudios de laboratorio. Entonces, como es un paciente que viene con un proceso inflamatorio, muy probablemente va a venir con leucocitosis. Entonces, en estudios de laboratorio vamos a tener leucocitosis. Generalmente de 10.000 hasta 16.000 leucocitos por milímetro cúbico podemos tener. Lo normal es de 5.000 a 10.000. Aquí el paciente puede tener de 10.000 hasta 16.000 leucocitos por milímetro cúbico. También vamos a tener lo que se llama giro hacia la izquierda, que este es, sí vamos a tener leucocitos, pero vamos a tener leucocitos inmaduros. Leucocitos inmaduros. Como puede ser que tengamos bandas, que es la forma inmadura de leucocitos. Pero no todos los pacientes que vengan con apendicitis pueden tener leucocitosis. Pacientes que vienen con apendicitis también pueden tener cuenta normal de leucocitos, pero generalmente van a tener leucocitosis. Otra cosa que vamos a encontrar es, a veces podemos tener ligera elevación de pruebas de función hepática. Ligera, a veces, no siempre. Entonces, aquí pedimos una biometría hemática. Vamos a pedir química sanguínea. Vamos a pedir también perfil hepático. Y esto es lo que vamos a tener en estudios de laboratorio. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. O sea, es muy claro cuando los pacientes vienen con la presentación clásica de dolor en región periumbilical y migra a cuadrante inferior derecho. Entonces, más que nada es un diagnóstico clínico. Ahora, cuando no es tan claro, entonces el mejor estudio de imagen va a ser una tomografía computarizada. Y esto generalmente es en adultos. Hay veces en donde podemos encontrar el fecalito que está obstruyendo al apéndice en una radiografía abdominal, pero esto es raro. Y también podemos utilizar un ultrasonido. Ahora, el ultrasonido lo utilizamos más cuando se trata de niños o de pacientes embarazadas, en parte por la radiación que podemos tener cuando hacemos la tomografía computarizada. Entonces, diagnóstico es clínico. Si no queda claro, hacemos tomografía computarizada.
si es un niño o una paciente embarazada, hacemos ultrasonido. Y a veces lo podemos encontrar en una radiografía abdominal. Y como siempre que estamos hablando de patología de tracto gastrointestinal, hay que pedir una radiografía de tórax para ver que no tengamos perforación, que tengamos perforación del apéndice y que finalmente tengamos aire subdiafragmático. Entonces, esto es para ver si ya venimos con una complicación, que es la perforación, básicamente. Para eso es la radiografía de tórax. Entonces, diagnóstico ya, vamos con diagnósticos diferenciales, que esto nos lleva a otros estudios que vamos a tener que pedir para excluir el diagnóstico diferencial. Entonces, diagnóstico diferencial es, obviamente depende de la edad, pero principalmente los pacientes que tienen apendicitis son o niños o adultos jóvenes, esto es de 20 a 30 años, por ejemplo. De 20 a 30 años. Entonces, si tenemos una mujer en edad reproductiva, 20 a 30 años, y viene con dolor abdominal, siempre como diagnóstico diferencial tenemos que tener patología tubo ovárica. Esto incluye embarazo ectópico y que se haya roto el embarazo ectópico, que tengamos torsión del ovario, que tengamos un quiste en el ovario. Eso es específico para la mujer. Ahora, otros diagnósticos es qué otra cosa produce dolor abdominal. Entonces, por ejemplo, diverticulitis. Pero cosas que nos ayudan a excluir la diverticulitis en este tipo de pacientes es que la diverticulitis generalmente se presenta con dolor del lado izquierdo. Y la apendicitis finalmente tiene dolor del lado derecho. Entonces, pero es un diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial puede ser nefrolitiasis. Pero esto vamos a tener trastornos o vamos a encontrar cosas en el examen general de orina, y más que nada es dolor en región inguinal. Y es un dolor súper severo. Y generalmente también podemos tener irradiación del dolor hacia la espalda. Otro diagnóstico diferencial es colecistitis. Ahora, la colecistitis generalmente se va a presentar en una mujer de como 40 años y que ya ha tenido antecedentes de cólico biliar, que es dolor que se va a dar después de comida grasosa y ahorita viene con dolor persistente. Y la colecistitis generalmente da dolor en cuadrante superior derecho. Entonces, o sea, son diagnósticos diferenciales, pero es claro cómo podemos excluirlos, o casi siempre. Otro diagnóstico diferencial es generalmente en adultos jóvenes, que los pacientes pueden tener enfermedad de intestino inflamado. Enfermedad de intestino inflamado es, por ejemplo, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, que es CUSI. Y entonces, por ejemplo, obviamente en la historia clínica, en antecedentes heredofamiliares, podemos encontrar si hay familiares que tienen enfermedad de Crohn o enfermedad de CUSI. Y básicamente esto es diagnóstico diferencial. Entonces, por ejemplo, si tenemos una mujer en edad reproductiva, aunque creemos que tiene apendicitis aguda, siempre hay que ver si no es ruptura de un embarazo ectópico. Y entonces para esto pedimos la fracción beta de la gonadotropina coriónica. Y por ejemplo, si cuando nos preocupamos de nefrolitiasis o de cólico renal, pues por eso vamos a pedir un examen general de orina. Entonces, ese es diagnóstico diferencial. Vamos con tratamiento. El tratamiento es, el paciente va a llegar al servicio de urgencias. Entonces, estamos en el servicio de urgencias y sospechamos que el paciente tiene apendicitis. Ahora aquí lo primero que hacemos es damos antibióticos intravenosos. Ahora, los antibióticos intravenosos no es porque ya tengamos infección del apéndice. O sea, apendicitis lo único que dice es que tenemos inflamación del apéndice. Pero recordemos como principio general de patología, teníamos, aquí está el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y aquí está el apéndice.
dijimos está obstruido el apéndice y se va a inflamar. Siempre que tenemos inflamación, siempre que tenemos obstrucción de un ducto, en este caso el apéndice o de un tubo, siempre tenemos riesgo de infección. Entonces, cuando un paciente viene con apendicitis, no sabemos si ya tuvo infección o no, si ya viene con infección o no. Entonces, llega el paciente, sospechamos que tiene apendicitis, damos antibióticos intravenosos, más hidratación, obviamente hidratación intravenosa, o sea, fluidos intravenosos. Y damos medicamentos para controlar el dolor. Medicamentos para controlar el dolor. Y ahora depende de si tenemos la sospecha de que tenemos perforación o no, que es una complicación. Entonces, tratamiento para apendicitis es literal quitar el apéndice. Y podemos hacerlo podemos hacer una cirugía a cielo abierto, o podemos hacerlo laparoscópica. Generalmente tratamos de hacer la laparoscopía siempre que podemos, si no, pues la que es a cielo abierto, pero esta tiene más riesgo de infección. Entonces vamos a hacer una laparoscopía o cirugía a cielo abierto. Ahora, si el paciente venía con ruptura del apéndice, después de que hayamos hecho la cirugía, vamos a tener que dar antibióticos post cirugía. Es decir, tenía ruptura del apéndice. O sea, por ejemplo, digamos que fue una cirugía a cielo abierto, abrimos, encontramos el apéndice y vemos que el apéndice, o sea, ya se perforó. Si ya se rompió, si ya se perforó el apéndice, después de hacer la cirugía y de haber limpiado, pues, lo que se ha perforado y así, vamos a dar antibióticos. Ahora, si tenemos al paciente, abrimos, encontramos el apéndice que se ha inflamado y no se ha roto el apéndice, quitamos el apéndice y ya no tenemos que dar antibióticos post cirugía. Entonces tenemos, aquí está el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y dijimos aquí está el apéndice. Si ya está de forma laparoscópica o a cielo abierto, encontramos que el apéndice está inflamado, o sea, tenemos apendicitis, pues lo vamos a quitar y ya. Si encontramos que ya tenemos ruptura del apéndice, que ya se rompió el apéndice, todo el contenido que ha tenido el apéndice, o sea, se va a distribuir en la cavidad abdominal. Y entonces vamos a tener que limpiar la cavidad abdominal. O sea, limpiar básicamente el peritoneo y así. Y pues vamos a dar antibióticos después de la cirugía. Esto es para evitar que el paciente tenga complicaciones de la peritonitis que ya probablemente tiene. Si se rompe el apéndice, probablemente ya va a venir con peritonitis. Y peritonitis lo vamos a ver con el signo de rebote. Y no queremos que el paciente se vaya a infectar más o que se va a complicar más, y para eso vamos a dar los antibióticos después de la cirugía. Entonces, eso es de tratamiento. Ahora, complicaciones. Entonces, complicaciones es, tenemos el paciente tiene apendicitis, o sea, tiene inflamación del apéndice. Y complicación número 1 es que tengamos infección del apéndice. Ya cuando tenemos infección del apéndice, microorganismos comúnmente involucrados son principalmente microorganismos anaeróbicos o bacterias gram negativas, como puede ser, por ejemplo, Bacteroides fragilis o E. coli. Estas son bacterias gram negativas y este es un anaeróbico. Entonces, infección del apéndice es una complicación. Otra complicación es que tengamos ruptura del apéndice, o sea, que haya aumentado tanto la presión en el apéndice que finalmente se rompe, o sea, perforación. Y esto puede terminar con que tengamos infección del peritoneo. Y entonces pues el paciente va a venir con irritación peritoneal, que esto es peritonitis. Por la irritación del peritoneo. Otra complicación es que tengamos infección de la lesión que hayamos hecho. O sea, si hacemos, por ejemplo, cirugía a cielo abierto, se puede infectar la herida que hayamos hecho. Y en parte por eso damos antibióticos. Muchas veces antes de hacer cirugía damos antibióticos profilácticos. Y para evitar esto, para evitar que tengamos infección del sitio donde hacemos la incisión, entonces lo que hacemos es, finalmente no vamos a cerrar
no cerramos la lesión, sino que nos esperamos un tiempo y luego ya vamos a cerrar la lesión, pero no cerramos la lesión de inmediato, nos esperamos unos días y nada más tapamos al paciente con gasas y luego, ya que pase tiempo, vamos a cerrar la lesión, pero no la cerramos de forma inmediata. Esto es para evitar riesgo de infección. Y otra complicación es que tengamos formación de fístulas. Otra complicación es que tengamos obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal se va a dar porque la principal causa de obstrucción intestinal es que tengamos adhesiones por tejido fibroso. Y el tejido fibroso se presenta mucho o es una complicación muy frecuente de siempre que hacemos cirugías abdominales. Entonces aquí le vamos a hacer una cirugía abdominal al paciente con apendicitis, vamos a tener tejido fibroso, se va a generar tejido fibroso y esto puede terminar con adhesión del intestino delgado y entonces obstrucción intestinal. Y la otra complicación es que tengamos infección o digamos formación de abscesos intraabdominales. Por ejemplo, un absceso pélvico o un absceso, por ejemplo, del recto, por ejemplo. Entonces, esas son complicaciones. En definición, apendicitis es inflamación del apéndice. Etiología es tumor carcinoide o un fecalito o hiperplasia de tejido linfoide o que tengamos cuerpo extraño o parásitos. Cuadro clínico es paciente que viene con dolor en región periumbilical y migra a región cuadrante inferior derecho. Muchas veces tienen náusea y vómito. Si son niños o si son pacientes embarazadas o si son pacientes que el apéndice lo tienen en región retrocecal, puede ser que la presentación no sea la presentación clásica que acabamos de ver, sino que ya son síntomas distintos. Como si va a venir con dolor abdominal, pero por ejemplo no va a tener lo clásico de que haya migrado. Puede ser que ya venga nada más con dolor en cuadrante inferior derecho. Y pues esto lleva mucho a que perdemos el diagnóstico y riesgo de mortalidad, porque hemos perdido el diagnóstico. Expresión física, signo de Robsing, signo de rebote, signo de psoas, signo del obturador. Diagnóstico, tomografía computarizada, si es que no queda claro de forma clínica. Ultrasonido para pacientes embarazadas y niños. Diagnóstico diferencial, cólico renal o sea nefrolitiasis, patología tubo-ovárica, diverticulitis, colicistitis o coledocolitiasis. Y la otra es que tengamos patología de la mujer, que ya vimos que es quiste ovárico o ruptura de embarazo ectópico, o que tengamos torsión ovárica. Tratamiento, cirugía, o sea, hay que quitar el apéndice. Y vamos a dar antibióticos post cirugía, si es que tuvimos perforación. Y al momento de ingreso damos antibióticos y la hidratación. Y complicaciones, ruptura del apéndice, infección del apéndice, absceso intraabdominal, infección de la lesión, fístula, obstrucción intestinal o perforación gangrenosa. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.